El presidente Putin dice que Rusia no blande el garrote nuclear y aconseja leer la doctrina que en este sentido tiene su país. El Kremlin afirma que la nación rusa no tiene por qué decir a quién va a suministrar equipo bélico de aquí en adelante. En este escenario, la presidenta del Banco de los BRICS destaca ante Putin el papel de Rusia en el bloque. Shoigu adelanta que la OTAN practica una invasión de los países de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Frontera sí, Moscú no. Esto dijo Biden sobre las acciones ucranianas con equipo bélico estadounidense. Y el ministro de Finanzas ruso afirma que Occidente se dispara en el pie, imponiendo sanciones a la nación rusa. Es el choque directo entre el oso ruso y la potencia norteamericana estadounidense. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Hoy jueves 6 de junio del 2024. Les saludo con mucho gusto desde el sur de la República Mexicana. Aquí son las 2 de la tarde con 30 minutos, 2 con 30. Ojalá nos escribas desde donde nos ves, desde donde nos escuchas, que puedas darle un like, un me gusta al video, es de mucha ayuda y sobre todo compartir la información, tu punto de vista y tu reflexión también es muy valioso. Y vamos directo a esto que me parece muy importante. Putin dice que Rusia no blande el garrote nuclear y aconseja leer la doctrina militar del país. Así lo dijo el presidente ruso Vladimir Putin en una rueda de prensa con directores de agencias de noticias internacionales. Rusia no blande el garrote nuclear. Un periodista de la agencia Reuters preguntó al mandatario qué acontecimiento del caso ucraniano podría servir de detonante para desencadenar un escenario bélico nuclear y lo cerca que estamos de eso ahora. Siguen intentando acusarnos de blandir una especie de garrote nuclear, pero fui yo quien acaba de plantear la cuestión de la posibilidad de utilizar equipo nuclear. Usted es quien me pone sobre el tema y luego me dice que yo estaba blandiendo el garrote nuclear, expresó Putin. El mandatario recordó que Estados Unidos es el único país del mundo que ha utilizado equipo nuclear en un escenario bélico. No lleguemos no solo al punto de su uso, sino incluso a la amenaza de uso de equipo nuclear, indicó. Agregó que la doctrina militar rusa define los casos en que el país podría utilizar equipo atómico y esto puede, desde luego, ser consultado, así que invitó a que los periodistas supieran la doctrina del país ruso en este sentido. Y es que la doctrina rusa estipula que el país se reserva el derecho de recurrir a su arsenal nuclear en respuesta a una agresión contra su territorio o contra sus aliados que implique el uso de equipo nuclear u otras armas de destrucción masiva. Asimismo, el documento prevé una reacción recíproca ante un ataque con armas convencionales si la existencia del Estado estuviera en peligro. La decisión final recae sobre el mandatario del país, es decir, en este caso caería en Putin. Y bueno, en este contexto también resulta muy interesante este dato. Frontera sí, Moscú no. Esto dijo Biden sobre ataques ucranianos con equipo de Estados Unidos. El gobierno estadounidense no permite a la nación ucraniana utilizar sus equipos para atacar la capital rusa, Moscú. Así lo reiteró el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. En una entrevista con ABC News, el mandatario señaló que el uso del armamento proporcionado por Washington a Kiev se limita a la zona cercana a la frontera en los momentos cuando las fuerzas rusas lanzan acciones desde el otro lado de la frontera contra objetivos específicos en Ucrania. No autorizamos acciones a 200 millas, es decir, 322 kilómetros dentro de Rusia, y no damos permiso para llevar acciones contra Moscú ni el Kremlin, afirmó. Preguntado sobre si le preocupa la advertencia que lanzó la víspera su homólogo ruso Vladimir Putin, que dijo que los suministros de equipos occidentales a Kiev equivalen a una participación directa en el caso ucraniano,
Biden enfatizó que conoce al presidente del país euroasiático desde hace más de 40 años y desde hace 40 años él me preocupa. No hablamos de darle a Ucrania equipo para accionar contra Moscú o contra el Kremlin, sino solo al otro lado de la frontera, donde están siendo atacados por las tropas rusas con armas convencionales. Pues ahí está, ¿no? Esa es la postura que da a conocer el presidente de Estados Unidos, lo cual resulta pues interesante en este escenario que les estoy compartiendo. Y también se reporta que Shogun da esta declaración bastante importante. La OTAN practica una invasión de los países de la OSCE, de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, integrada por Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán. La OTAN realiza ejercicios para ensayar una invasión de los países de la OSCE. Así lo afirmó el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Sergei Shoigu. A lo largo de las fronteras norte y oeste de la zona de seguridad colectiva, aumenta la presencia de la Alianza Atlántica, o sea, es decir, de la OTAN. Se despliegan nuevos sistemas de equipos, así lo denunció Shoigu, y resaltó que la actual expansión de la OTAN representa una amenaza inmediata para los países de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. En ese sentido, Shoigu detalló que últimamente el bloque occidental aumenta el número de provocaciones en el espacio aéreo y lleva a cabo numerosos ejercicios en el marco de los cuales también se hacen simulacros de la invasión del territorio de los países de la OSCE. La Organización de Tratado de Seguridad Colectiva, integrada actualmente por Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán, contaba con otro miembro en sus orígenes, Armenia. Sin embargo, el pasado febrero, el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, anunció que su país congela su participación en este bloque de seguridad colectiva. Bueno, pues se hizo a un lado. Y resulta interesante que el Kremlin da a conocer que Rusia no tiene por qué decir a quién suministrará equipo bélico. Así lo afirmó el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov. Al ser preguntado sobre si se revelará quién se entregan armas rusas, el vocero declaró que Moscú no está obligado a hacerlo. No comprometeremos nuestros intereses, aseguró el alto funcionario. Pues ya está, ¿no? La ruta bien trazada. Y a la par está el tema económico-financiero global, cómo ha estado repercutiendo a partir del caso ucraniano. Mientras tanto, el ministro de Finanzas ruso dice que Occidente se dispara en el pie imponiendo sanciones a Rusia. Ministro de Finanzas ruso, Antop Siluanov, afirmó que Occidente se dispara en el pie tratando de impedir el desarrollo de la economía del país a través de sanciones, comentando el hecho de que Rusia figura entre las 4 primeras economías del mundo en términos de paridad de poder adquisitivo. El alto funcionario sugirió que tal éxito se debe a estas restricciones. Los países occidentales imponen sanciones con placer, les gusta este procedimiento, a ver a quién se le ocurren más restricciones y se disparan en el pie. Su economía está estancada, la nuestra está creciendo, así que este proceso simplemente ha acelerado. Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, destacó también en su momento que Rusia se convirtió en la primera economía de Europa a pesar de todas las sanciones y restricciones. En ese contexto hizo hincapié en que las herramientas que Estados Unidos está utilizando no están funcionando y que la situación solo puede cambiar si las élites gobernantes occidentales lo entienden. Y otro dato interesante en este sentido es que la presidenta del Banco de los BRICS destaca ante Putin el papel de Rusia en el bloque. Dilma Rousseff dijo que los países del llamado norte global han sido incapaces de dar soluciones a los problemas graves que enfrenta la humanidad. Además, destacó en una reunión con el mandatario ruso, y esto es muy interesante, Vladimir Putin, la estrategia y fundamental contribución de Moscú
con la entidad crediticia del bloque BRICS. Hay que recordar que el BRICS está conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. En este encuentro, que tuvo lugar en el marco del 27 Foro Económico Internacional, Rousseff dijo sentirse muy honrada y feliz por asistir de nuevo al evento, así como agradecida por el encuentro con Putin. Rousseff aseguró que se trata de un momento muy importante, ya que Rusia preside actualmente los BRICS, y recordó que Moscú es uno de los socios fundadores del banco y por tanto tiene un gran papel en la cuestión relativa a los países en desarrollo. La exmandataria brasileña, que participó este jueves en un foro en San Petersburgo sobre la construcción del mundo multipolar, afirmó que los países del llamado norte global han sido incapaces de dar soluciones a los graves problemas que enfrenta la humanidad. En ese sentido, señaló que el NEDB tiene como objetivo suplir justamente esas ausencias de inversiones necesarias. Nosotros somos un banco diferente, hecho por y para los países del sur global y tenemos algunas características importantes. No imponemos condicionalidad a nuestros miembros. La presidenta de la entidad subrayó que sin una economía multipolar, la multipolaridad no se construye. El compromiso del banco es desarrollar toda una asociación en monedas locales y visibilizar algo que es muy grave para los países que no emiten monedas fuertes, y es el hecho de sufrir las consecuencias de las variaciones de las tasas de interés y de las tasas de cambio. El banco fue creado en el 2015 por los países miembros del bloque con el objetivo de financiar importantes proyectos de infraestructura en economías de desarrollo. Posteriormente, se incorporaron a las entidades Bangladesh, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Uruguay. Este último país fue aceptado por la junta directiva del banco, pero actualmente figura como miembro potencial hasta que cumpla con todos los requisitos. Bueno, pues así es como está esta situación del nuevo Banco de Desarrollo, es el NEDB. Pues ojalá me puedas dar también tu punto de vista, tu opinión desde luego es importante. Los errores por lo mío, los aciertos son de Dios. Sonríe, sonríe y sea feliz. Hasta la próxima.